Entonces, para efectos de creación de una clase, bastaría crear ahí una nueva clase. Yo ahí escribí el nombre auto. Y si se fijan, la clase no es lo único que ahí existe. Existen otros objetos, ¿se fijan? Después vamos a hablar de algunos de ellos porque otras materias se las van a pasar obviamente más adelante. Pero acá yo doy el nombre que fue auto y me crea lo demás que yo ya lo había eliminado. Entonces dijimos que la clase tiene atributos y métodos. Entonces, para declarar los atributos, basta identificar su tipo y el nombre. Vamos a decir que el auto tiene color y que el auto tiene peso. ¿Tiene más? Sí, pero vamos a abstraernos con dos elementos. Ahora, toda clase, ponga atención aquí, toda clase tiene un método especial que se llama constructor de la clase. Y se escribe así. ¿Cómo se llama la clase? Ahí. ¿Cómo se llama la clase? Auto. Nótese, observación importante. La clase auto se escribe toda en minúscula. Si yo cambio esto, miren lo que va a pasar. Ahí dice que compila, pero si yo voy acá, antes estaba con minúscula y ahora lo cambió a mayúscula. Por lo tanto, primera regla gramatical, ponga atención. Si la clase es pública y el nombre se escribe con A mayúscula, el archivo también se tiene que escribir como auto con A mayúscula, si no, no va a funcionar. El constructor se escribe de la siguiente manera. Así. Eso es lo que hubiese escrito BlueJ si esto lo hubiésemos hecho hace un rato en forma asistida. ¿Qué es auto? La clase. ¿Qué es el public auto? Está escrito ahí. El constructor. Miren lo que voy a hacer. Ya, me voy a ir lento porque no quiero escribir muchas cosas, pero para que las logren digerir. Cuando nosotros compilábamos, nosotros acá lo que primero hacíamos era el public static void main, ¿cierto? No tenemos el void main. Pero por ahora lo que quiero explicar no es de ejecutar la clase, sino que lo que quiero es crear. Mira, ¿qué dice ahí? New auto, ¿cierto? ¿Me está siguiendo? No se desconecte de la pizarra. Miren lo que voy a hacer. Mire, ponga atención. Acabo de comentar eso, ¿correcto? Lo voy a compilar. Sin errores. ¿Y qué dice ahí? New auto. Veamos qué pasa primero. Ojo con esto. ¿Cómo se va a llamar el auto? Ahí dice, retenga toda esta información que es tremendamente importante. ¿Qué dice ahí? ¿Y en qué está? Con paréntesis, ¿cierto? ¿Eso qué es lo que es? El constructor. Ese es el constructor, pero yo lo acabo de borrar. Pues. Mentira, no lo acabo de borrar. Lo que pasa es que, regla de oro, la clase, si usted no crea el constructor, ¿qué pasa? Se crea uno por default. Ahí está el constructor por defecto. Y la instancia se va a llamar auto. No le voy a llamar auto, le voy a llamar A. ¿Y qué dice ahí abajo? Mire, nótese, UML, diagrama de objetos, ¿se acuerda?
A, dos puntos, auto. ¿Cómo se lee eso en UML? El objeto A es una instancia de auto. Ahora yo coloco el botón derecho acá y me dice que tiene color y peso. Y no tengo nada más. ¿Por qué tengo nada más? Porque yo no he programado el resto. Miren lo que voy a hacer ahora. Voy a ir a la clase y le voy a quitar el comentario a esto, que es lo que yo hice recién, ¿cierto? Lo voy a volver a compilar. New auto. Lo mismo, lo voy a llamar A. Ok. Ah, cambió la cosa, porque me creó el auto. Sí, pero junto con crearlo me arrojó el mensaje, ¿se entiende? Por lo tanto, ¿yo puedo crear el constructor? Sí, y si yo no lo creo, Java crea, ojo, crea, no es cualquiera, crea uno por defecto, uno, no más. Bien, vamos con los métodos. Eso que está ahí, supongamos que el auto de fábrica sale de color blanco, vamos a suponer nomás. Supongamos que el auto de fábrica es blanco y pesa 1000. Pregunto, ¿cuál es el atributo que define el color? No, dije cuál es el atributo, no el tipo. Color, ¿a qué es igual? A blanco. ¿Y el peso? 1000. ¿1000 qué? F. Es float. ¿Me está siguiendo? Ya. Compilamos. Hasta hace un rato atrás, cuando yo creé el auto, ¿cuánto valía el color? Null. ¿Y el peso? 0. ¿Se acuerda de eso, correcto? Después lo va a ver en el video igual. Voy a crear un nuevo auto. Nuevamente, auto 1. Y si yo hago 2 clics, ahora el color ¿cuánto es? Blanco y pesa 1000. Asumiendo que si le agregas aire, otros componentes, ¿va a pesar? Va a pesar más. Por lo tanto, si yo inspecciono esto, ahí uno puede empezar a bucear sobre las variables. La palabra clave aquí es, el color por defecto vale blanco. ¿Podré cambiarle el color? ¿Podré cambiarle el peso? Esa es la gracia de crear objetos. Eternamente el auto no va a ser blanco porque yo podría en algún momento pintarlo, cambiarle el color. Vamos a hacer eso. Entonces ahora, lo primero que tendríamos que hacer es crear un método. Crear los métodos para obtener la información del objeto. Entonces voy a crear un método también público que se va a llamar getColor. Ahora, si este método me devuelve el color, recuerde lo que vimos en la clase pasada, cuando algo retorna algo, ¿qué hay que colocar? No, el static no aplica aquí. ¿Return qué? Pregunto, ¿falta algo ahí? ¿Qué falta? El tipo. A ver, si yo coloco public, coloco void, ¿sirve? No, ¿por qué no sirve? Porque el void retorna nada. ¿Qué hay que escribir? ¿El color es string? No, si el static no aplica, después vemos eso. Float. ¿Por qué float? Porque el peso es... El peso es float. Ah, perdón, pero estoy con el color. Sorry, me equivoco, que quede grabado. Asumo mi error. Me equivoqué. Ya listo.
El color, perdón. String get color. Estaba pensando en el peso, no importa. ¿Qué retorna esto? Nada, seguro. Retorna el color. Ok. ¿Podríamos retornar el peso? ¿Cómo se escribe? Public float get peso. ¿Y esto qué retorna? Veamos qué pasa. Por defecto el color es blanco y vale 1000. Pero voy a cerrar eso y sobre él ahora aparece get color y get peso. Entonces si yo digo, oye, ¿cuál es el peso? Ahí está el peso. El peso vale 1000. Ojo, recuerde lo siguiente, mire, ¿aparece algún método aquí? No, ¿por qué? Acá sí, pues. Porque eso, aquí por favor, para redondear materia la semana pasada, ¿se acuerda que lo que me mencionaron recién, el static? ¿Por qué creábamos static? Los métodos estáticos, ¿a quién le pertenecen? A la clase, ahí está. Los métodos no estáticos, ¿a quién le pertenecen? Al objeto. Anótelo, subráyelo, memorícelo, colóquelo como fondo de pantalla en el celular. Los métodos estáticos le pertenecen a la clase. Los métodos no estáticos le pertenecen al objeto. Miren lo que voy a hacer. Voy a crear otro auto. Hasta ese momento, ¿cuántos objetos tengo? 2. ¿De qué color es cada uno? Blanco. ¿Y cuánto pesan? 1000. Si yo le cambio el peso a uno, ¿se altera el otro? No. Ahí está la observación. Son objetos independientes, pero que pertenecen a la misma clase. ¿Se está entendiendo? Por favor, no escriba, no anote. Si yo me gasto 30 o 40 minutos, después te lo puede recrear y ver. El tema ahora es, vamos de nuevo a la clase auto. Voy a hacer uno para ir avanzando en materia. Ahora pregunto, si yo puedo obtener el color, ¿será posible cambiar el color? Por supuesto que sí. ¿Cómo escribo cambiar color? Public. No es change. Vamos a hacerlo como la norma dice. Pregunto, ¿para cambiar el color es necesario retornar algo? Pero yo retorno un nuevo color. Lo cambio nomás, pero retorno algo. No. Y cuando usted retorna nada, ¿qué hay que escribir ahí? Void. Hay que ingresar el nuevo color, justamente. Entonces esto se va a llamar set. Porque la sigla set es de asignar. Es una norma, una práctica de programación. Para obtener get, para cambiar set. Set color. Pregunto, ¿qué color le vamos a cambiar? El que yo quiera, pues. Pero, ¿qué tendría que escribir dentro del paréntesis? String, ¿ve que sirve lo que vimos en la clase pasada? String, el color. No, de hecho puede ser color, ahí. Tal cual. Sí, nótese, aquí ponga atención, no escriba nada, miren todo el rato la pizarra. Ese color, ¿a qué se parece? Se parece al... Bien, reitero, a eso se le llama atributo, ¿correcto? ¿Sí? Ese es el atributo y se llama color. Esto que está aquí no es un atributo, ¿qué es lo que es? Es una variable, es un parámetro. ¿Me está siguiendo? Pero se llaman igual. ¿Me está siguiendo, cierto? Se llaman igual. Se llaman igual. Ahora, si yo escribo color,
es igual a color. ¿Qué pasa ahí? Compila. No hay error. ¿Cuál es? Nos dice cuál color. No sé si es el atributo o la variable. Otra regla de oro. Cuando usted no escribe, asume que es el atributo. O sea, va a seguir siendo blanco. No me sirve. Pero hay una palabra clave aquí que la tiene que empezar a ocupar desde siempre. Y se llama así. This. ¿Quién es this? Pero en términos concretos, ¿quién es this? ¿El color de quién? ¿El color de quién? Del objeto. Es el color del objeto, o sea, el atributo. El de la izquierda, ¿quién es? El atributo. ¿Cómo lo identificas? Con this. El de la derecha, ¿qué es lo que es? La variable. La variable. Entonces ahora le digo que el color del auto sea el color que tú quieres. Entonces ahora si resolvemos escribir this, en vez de colocar peso ahí, ¿qué tendría que escribir? Entonces, en el fondo lo que estás diciendo, para que no te suene tan tosco esto, retorna mi peso. ¿Se entiende? ¿El peso de quién? Del auto. El this pasa a ser ¿quién? El objeto. El objeto. ¿Retorna qué cosa acá? This color. Entonces acá, lo mismo, this color, this punto peso. Veamos qué pasa. Ok. No hay, creo un auto. Ahora tengo el get color me retorna un string, el get peso me retorna un float y el set color me retorna nada. Veamos, inspeccionemos aquí el color. El color es blanco. Entonces yo ahora le voy a cambiar el color. ¿Por qué me está pidiendo? El nuevo color. ¿De qué color quiere el auto? Fucsia. Para los salidos del closet, ya. Ah, no, pero ustedes lo escribirían así. Es que algunos hablan así, pues furcia. Ahora, nuevo auto. Ponga atención. ¿Ese auto de qué color es? Ese auto por defecto es blanco. Y ese auto ahora es furcia. Ahora, reitero, el método que cambia el auto se llama setColor. Por lo tanto, el color recibido como parámetro se le asigna al atributo color. Observación, deben ser del mismo tipo. Y si no llegase a ser así, hay que convertirlo para que el tipo sea efectivamente el que corresponda. Como ya aprendimos a ver esa parte ahora, usted me dicta cómo cambio el peso. Normalmente los set van con void. Ya, dícteme por favor el cambiar el peso. Public void set peso. Float peso. This punto. Ok. Ahora creemos otro método. Para no tener que estar mostrando a cada rato el tema uno por uno, ¿podemos hacer un método que me muestre las características del auto? Ya. Public, aquí, para que te quede claro que no siempre es void, voy a poner void acá, mostrar datos. ¿Qué hace ese mostrar datos? Tranqui, momento, está bien. System.out.print. Ya. El color del auto es... ¿Qué más? Está bien. This punto color. Así color. Está bien. Pero acostumbrémonos a llamar las cosas por su nombre. ¿Tengo algún método que me retorne el color? ¿Cuál?
El set color, buena. El get color. ¿Qué hace el método get color? Devuelve el color. Ahora, si yo copio esto acá, entonces el color, el peso del auto es, ya acá en vez de get color, get peso. Ahora, para que entienda, ese método no es set, pero es void. Uno ahí escoge cuándo get, o sea, cuándo set y cuándo no. Veamos ahora, creamos un auto. Ahora, sin que yo tenga que estar viendo las características, le digo que me muestre los datos. Y me dice, el auto es de color blanco y pesa 1000. Ahora, si yo voy al método y le digo que cambie el peso por 1500 y le digo mostrar los datos, antes era de 1000 y ahora pesa, ¿se entiende? ¿Cuántos autos puedo crear? N. Todos los que sean necesarios. Ya, y aquí está la observación de esto. Como son dos atributos, para concluir este ejercicio y les sirva en concreto, el auto por defecto es de color blanco y por defecto pesa 1000. Pregunto, ¿y qué pasa si yo quiero crear al tiro el auto furcia? Usted manda a fabricar el auto y de entradita se lo pintan negro. ¿Cómo haría usted para que el auto de fábrica no salga blanco, sino que salga del color que usted quiere? No ocupen la palabra función, método. Llama al método, ¿dónde? ¿Eso qué hace? Pregunta clave, ¿qué hace el constructor? La palabra lo dice, crea una instancia. Sinónimo de instancia, objeto. Pregunto, ¿cómo podemos arreglar eso que está destacado para que yo de fábrica diga de qué color es el auto? Sí, tengo que escribirlo. Yo tengo que escribirlo. Un set color. Sí, puede ser. Pero, ¿set color qué? No, qué bueno que salió eso. Cuando uno crea un objeto, los datos ya están. No tienes que estar digitándolo. Yo creo un objeto con datos que ya existen. No dije que había que ingresarlo. No. Dije que había que escribirlo. Veamos. Ponga atención. ¿Cómo se llama el constructor? Ponga atención. Public auto. Y se llama igual. Pregunto, ¿qué escribo ahí? No. Eso está así. Ahí. Pero no puede ser igual a ese. ¿Qué escribo ahí? ¿Qué va entre paréntesis? Los parámetros. ¿Qué parámetro? Solamente el color. String color. Ahora, ¿el auto de qué color va a ser de fábrica? De ese color, pues ahí dice, ¿no? Entonces digo, this.color igual color. ¿Y cuánto pesa por defecto? This.peso igual. ¿Cuánto está pesando por defecto? 1000. 1000 F. ¿En qué se diferencia el primero del segundo método auto? ¿En él? No. En el parámetro. Mire, ese método no tiene parámetro.
Y ese método tiene un parámetro. Veamos qué pasa. Sí, de ahí veo esa parte. Vamos a ejecutar. Mire, por favor, ponga atención. El auto se puede construir por defecto, ¿me está siguiendo? O lo puedo construir con un color pero no se puede construir de las dos formas. Reitero, otro aspecto importante para que lo agregue ahí al tips. El constructor es uno solo, pero se puede escribir varias veces. Entonces, si yo le digo créate un auto y se va a llamar auto 1, estoy obligado a decirle el color. Y el color era furcia. Ahora, por defecto, el auto ya no quedó blanco, sino quedó furcia. Esto es para que todos los que vean el canal en YouTube de otro lado vean que aquí hablamos así, pues, furcia. Dedicado a los alumnos que escriben furcia. Pregunto, ¿y qué con el peso? Se puede hacer, pero póngame atención, para no empezar a crear tantas combinaciones, ¿me está siguiendo, cierto? Esto lo hice a propósito, ¿para qué? Porque si yo tuviese 5 atributos, ¿me siguen? Van a empezar a generarse muchas combinaciones y al final te vas a enredar. Entonces, la regla de oro es el constructor por defecto y uno que lo reciba todo. O sea, que lo que dijo el compañero, ¿qué falta ahí? Float, peso. Entonces acá en vez de colocar eso, peso. Listo. Si tuviese 3, por defecto con 3. Reitero, si usted va a crear el computador, va a crear la fruta, va a crear el camión, el auto, el constructor por defecto se escribe sin parámetros. Y el constructor con parámetros se llama igual, pero usted debe especificar dentro de los paréntesis los parámetros, ¿ok? Entonces compilo, y si nuevamente creamos un auto, ahora me pide, el auto es de color rojo y pesa 1990. Entonces al inspeccionar esto, ahora el auto es rojo y pesa 1990, no sé, kilos, toneladas, no sé, pues eso va a depender después del escenario. Por lo tanto, ahora, miren lo que va a pasar. Esto lo voy a hacer, ponga atención por favor, para terminar el ejercicio y usted lo recree. Esto es súper simple, pero tengo que estar interactuando aquí a cada rato, ¿no? La idea es que yo los programas normalmente no le voy a pedir al usuario que ocupe el BlueJay. Le voy a decir, ¿quiere crear un auto? Sí, crea un auto. ¿Quiere cambiarle el color? Sí, cambiémosle el color. ¿Me está siguiendo? Por lo tanto, voy a crear otra clase. Por favor, aquí póngame harta atención porque si logramos digerir bien esto, avanzamos harto en materia y les queda un montón de tiempo para poder hacer ejercicio. La clase la voy a llamar main. ¿Por qué main? Porque es otra clase nomás que donde el usuario va a ingresar por teclado, qué sé yo. ¿Cuál es el objetivo de la clase main? Lo voy a hacer a capela, después usted lo hace por teclado. Aquí es donde es válido lo que ustedes me dijeron. El usuario va a crear un auto y él le va a cambiar el color, le va a cambiar el peso, va a mostrar los datos. Como esta clase main, si se fija, ahora sí tiene sentido. ¿Qué es eso? Pero miren, ahí aparece un dato importante. ¿Qué dice ahí? Private. Yo no ocupé private. ¿Se fijó, no? Se los voy a demostrar ahora. ¿Y qué dice ahí? Public main. Y ahí dice public in. O sea, eso es un método de ejemplo. Como eso a mí no me sirve, voy a escribir acá lo que sí ustedes ya saben escribir, que es el public static void main. Y aquí vamos a crear un auto. Miren lo interesante. Cuando yo le digo acá auto, ¿qué dice ahí? New.
¿Cuál es la palabra clave? New. Ok. Vamos a crear un auto. ¿Cómo se llama la clase? ¿Cómo se llama la clase de la que yo quiero crear? Auto. ¿Esa es la clase o no? La clase se llama... La clase se llama auto, ese auto. Igual, ¿cuál era la palabra clave que les mostró recién? New. ¿New qué? ¿Cómo se llama? ¿El constructor? Se llama igual, ¿o no? ¿Así o no? Mira. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, el constructor. ¿Qué es eso? El constructor. ¿Cuántos constructores hay? Uno. Es un constructor que se escribe de dos formas, no dos veces, de dos formas. Ahora, me falta algo aquí. ¿Auto qué? A. ¿Quién es auto? La clase. ¿Quién es A? El objeto, bien. ¿Qué hace el new? Crear la instancia. Cuando esa línea se ejecute, voy a tener un nuevo auto que se llama A. Por lo tanto, si yo compilo eso, miren lo que hizo. ¿Por qué hizo eso? Porque esa clase usa la clase auto. Eso es una relación entre clases. Por lo tanto, ahora, veamos qué pasa. Mira, ¿qué dice ahí? ¿Pero me sirve de algo el new main? No, pues si no quiero crear main, quiero crear autos. Si ejecuto el string, que es ese, no hace nada. ¿Por qué? ¿Porque hizo algo o no? ¿Cómo que no? ¿Y eso lo hizo? Creó el auto y se terminó, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos si de verdad creó el auto? ¿Imprimir qué? Un pantallazo, seguro. Eso se llama poner atención, me parece. ¿Cómo se llama el objeto? Auto. Ya, auto. ¿Qué hace ese método? Muestra los datos. ¿De quién? Del auto creado. ¿Me sirve? ¿Lo puedo utilizar? Veamos si es cierto. Entonces aquí escribo a qué. A punto. ¿Ese o no? Veamos qué pasa. Vamos a hacer un clear ahí. No importa, no importa. Veamos. El auto es blanco y pesa. Pregunto, ¿y a dónde está el monito rojo que he creado aquí? No existe. No lo estoy haciendo con el asistente, lo estoy haciendo desde el programa. Miren, aquí les voy a repasar al tiro el concepto de eso que apareció hace un ratito, que era el private. Ahora, el auto sabemos que tiene peso y color. Entonces, yo podría escribir acá peso, la vamos a decir nomás, peso, más, ¿cómo traigo el peso? Acuérdate, es el objeto primero. Get peso. Ok, veamos. Sí, los métodos. Veamos acá. Mira, el peso es 1000 y el peso también lo traje como peso, ¿te fijas o no? Como get peso. Y más aún, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacerlo así.
para que vayamos redondeando la idea. A punto. Mira, por favor, no se desconecten de esto, porque esto es importante que lo tengan presente. Mira, me escribió 2 veces 1000. ¿Por qué? Porque conoce el get peso y también el peso. ¿Pero por qué? Porque mira, yo aquí, si te fijas, dejé por defecto. Se fijan que todo está público y eso no está público, sino que está por defecto. Y en el ejemplo recién que salía, private, ¿sí o no? Ya, voy a escribir aquí private peso. Por favor, no se desconecten. Eso no tiene drama, mira. Pero si yo trato de compilar esto, me tira un error. Dice, lo leo, dice, peso has private access in auto. Entonces la pregunta es, ¿por qué no me deja compilar esa línea? Porque yo no puedo acceder al peso porque está privado. O sea, ¿desde dónde puedo acceder al peso? Solo dentro de la clase. Ahí está el private. El default es dentro del package, que es la carpetita. Y el público desde cualquier parte. Entonces, una muy buena regla de programación es que todos los atributos se deben declarar, como regla de programación se deben declarar privados. Y los métodos de acceso se declaran públicos. Miren lo que voy a hacer ahora. Entonces, si yo acá no puedo ver al peso, no puedo acceder a él. Entonces, ahora sí. Entonces, ahora si yo voy acá y creo un auto, ahí están sus datos, y ese auto no tiene por qué ser este otro auto. ¿Se fijan que desapareció el autito de allá? Porque se ejecutó la instancia desde este lado. Entonces, el auto ahora por defecto es blanco y pesa 1000. En resumen, vamos resumiendo. ¿Qué es color y peso? Los atributos. ¿Qué significa private? No, ¿qué significa? Que la visibilidad está limitado solo para esa clase. Mire la pizarra. Ese método, o sea, esos métodos, ahí empieza la clase, ¿cierto? La clase comienza ahí y termina ahí. Por lo tanto, el private es desde esa llave hasta esa otra llave. Y de ahí, nada más. Los métodos públicos pueden ser vistos desde cualquier parte. Entonces ahora, ¿qué es en este caso el public auto? El constructor sin parámetros. ¿Qué es el public auto con eso? Es el constructor con parámetros. Por lo tanto, el constructor es uno solo. No es el mismo. Se construye con o sin, pero en ambos casos no se puede. ¿Qué retorna el método getColor? ¿El nuevo color? No, el color. El color. ¿Para qué se utiliza this? Para identificar explícitamente el atributo. ¿Qué hace el método setColor? Cambia el color. El color que está dentro del paréntesis, ¿qué representa? Una variable asociada a un parámetro que se llama igual que el atributo. ¿Y cómo los diferenciamos? Con this. Y el método mostrar datos, ¿qué hace? Solamente obtiene los datos referidos a lo que está en la clase. Por lo tanto, aquí yo puedo ocupar color. Sí. Sí, porque está en la misma clase. Si yo escribo color ahí y compilo, ¿funciona? ¿Por qué funciona? Porque el color es privado, pero está dentro de la clase.
Ahora, si yo salgo de las llaves, ya no es visible. Entonces, ahora, ¿cómo se lee esto? La clase main usa la clase auto. ¿Y por qué lo sabe? Porque en el método main estamos creando un auto. Ya, y para finalizar y darle un poco de tonalidad a esto, la materia de la última clase, ¿cuál fue? Los arreglos, ¿cierto? ¿Podríamos crear un arreglo de autos? No, pero sí. Para dejar la información. ¿Podemos crear un arreglo? Solamente hasta la clase pasada creamos un arreglo con números, ¿cierto? Ya. Es lo mismo, voy a finalizar el video con eso. Declaremos para recopilar información de la clase anterior. ¿Cómo declaramos un arreglo para 10 enteros? Escribámoslos. Int X corchetes igual, para que tenga sentido lo que estamos haciendo ahora, igual new int corchete 10. Eso funciona perfecto. ¿Cuántos números puedo colocar ahí? 10 numerados desde la casilla 0 a la casilla 9. Dígame usted cómo declara un arreglo para 10 autos. No, declarar solamente, declarar. Auto. Ya, vamos a colocarlo como comentario, ya que salió el X. Auto X corchete igual new auto es lo mismo, con la diferencia que ahí estoy guardando números y aquí voy a guardar objetos. Entonces ahora, en la empresa, ¿cuántos autos tienen ahora? 10. Del 0 al 9. ¿Se entiende? ¿Podría sacarle el color a todos los autos? ¿Cuánto pesan todos? ¿Cuál es el auto más pesado? Se puede hacer. ¿No? No, lo va a declarar nomás. Van a quedar... No. Para cerrar, cuando usted declara 10 enteros, todos valen 0, ¿se acuerda o no? Cuando usted crea 10 autos, no está creando 10 autos por defecto, lo está creando, ahí está creando espacio para 10 autos. Por lo tanto, ¿cuántos autos hay? No hay autos. Hay espacio para 10 autos, pero en cada casilla que hay, nada. Eso se llama nada en inglés, asociado a la variable null. Hay 10 espacios, cada uno vale null. Ya, y para concluir, para que no quede asco a eso, dígame cómo coloco un auto en la primera casilla. Creemos un auto en la primera casilla. X corchete 0 igual new auto. Ahí sí. ¿Cómo? ¿Por qué puse perdón qué? El length se ocupa cuando hay que recorrer el arreglo. Pregunto, ¿cuántos espacios hay? ¿Cuántos espacios hay? 10. ¿Cuántos están siendo utilizados? 1. ¿El primer auto es válido? Sí. ¿De qué color es? Blanco. ¿Y cuánto pesa? 1000. ¿El auto 1 existe? No, es null. Porque está el espacio, pero el auto no ha sido creado. ¿Me está siguiendo? Entonces, eso lo vamos a dejar ahí declarativamente hablando como ejemplo. Vamos a trabajar solamente... Dígame. Eso se va a hacer con un ciclo for. Ahí se ocupa el ley. Con un for, con un ciclo for. Hace un ciclo for de 0 a 9 y que cada casilla valga un auto.
Bien.